Carlos León Acosta. ¿León de verdad o un gatico? Bueno, me decían el cachorro, ese es mi apodo. Si me fuera a identificar a mí mismo, sería más bien como por lo que todo el mundo me conoce. Si tú le preguntas a alguien en la brigada si conocen a Carlos León, el cachorro, me sentí más bien como un cachorro, aprendiendo siempre. ¿Dónde naciste? ¿Dónde hiciste los primeros años de tu vida? Buen Retiro, Marianao, La Habana. ¿Cómo era ese Marianao? En mi caso, muy privilegiado. Mi bisabuelo, coronel del Ejército Libertador, Baldomero Acosta, mencionado en la historia absolverada, fue alcalde por 20 y pico de años, 30 años. Su hijo Pedro Acosta vino después de alcalde, lo asesinaron estando en el poder. Sin yo saberlo, donde quiera que yo iba, se me trataba diferente y yo no me daba cuenta de eso. Pero tenía, aparte de esa parte mía, eso de poder salir de mi casa, ir por cualquier calle y que en todas las casas yo me sentía como mi familia, que mis padres no se tenían que preocupar dónde era que yo iba, porque la familia extensa era total en todas direcciones. ¿El abuelo describía cómo era la vida durante la Guerra de Independencia? Jamás, jamás. Eso nunca se habló. Eso nunca se habló, pero estaba ahí. Fue herido 32 veces. Estuvo cuando mataron a Maceo, era en su campamento, él estuvo ahí. Y esa persona, no la persona, pero esa persona dominaba mucho sin decir palabras, sin decir nada, dominaba mucho lo que era mi familia. ¿En qué momento te diste cuenta que habías vivido todo un largo periodo de privilegios de un modo inocente? En la cárcel. Bueno, yo me daba cuenta de eso inmediatamente porque a 2 cuadras de mi casa había pasajes. Se dice pasajes todavía. Sí, interiores. Pasajes y eso eran mis amigos. O sea, yo sabía que mi casa era mucho más grande que la casa de los Machados y que vivían en ese pasaje, pero yo andaba con ellos el día entero. No había ese sentido de diferencia. Yo estaba consciente de eso, yo estaba consciente de que yo era en ese sentido privilegiado, pero ese privilegio era algo que estaba existente, no era algo que yo que sentía, ni me sentía en ningún momento superior a ninguno de ellos, al contrario, todos eran mejores, en lo que era importante en aquellos momentos, mejores jugadores de pelota que yo, tú sabes, eran más, aunque esa palabra no existía, más cool que yo en todo. Yo era el que me consideraba privilegiado de que ellos me aceptaran, de estar con ellos. ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste con tu vida? Empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Villanueva, pero inmediatamente vinimos para aquí, para el exilio, en 1960. Me matriculé en la Universidad de Miami, cogiendo pocos cursos porque teníamos que trabajar, no se podía hacer las dos cosas. Y cuando volvimos de la cárcel fui a la Universidad de la Florida y saqué una maestría en finanzas y un minor, ¿cómo se dice un minor? En estudios latinoamericanos. ¿En qué momento te pasa por la cabeza el hecho de convertirte en paracaidista? Era lo más romántico. Era revivir el rojo y negro de estándar. Qué bueno. Era lo más romántico. Era lo más romántico. ¿Y cuánto entrenamiento tenías como paracaidista antes de irte a Cuba? Un salto. ¿Uno solo? Un salto.
¿Y cómo uno puede creer que está entrenado con un solo salto? Es que no lo piensas, no lo piensas. Tú sabes, te sientes tan orgulloso de ir a luchar por la libertad de tu patria que todos esos detalles no cuentan. Vas a luchar por la libertad de tu patria. Esos detalles no entran en la ecuación. Primero, el apoyo que yo esperaba de los Estados Unidos no era que fueran los Estados Unidos a invadir. El apoyo que yo esperaba de los Estados Unidos era el entrenamiento de Guatemala y que nos dieran los armamentos para hacerlo. En ese momento en que yo me uní, el hecho de lo que Estados Unidos iba a invadir no era algo que pensaba. Yo nunca pensé que iba a existir los americanos bombardeando, ni tampoco pensé que iba a ser una invasión, un mini Normandía ahí. Pensé que íbamos a ir a luchar una guerra de guerrilla, pero en ningún momento yo pensé que iba a ser una operación de esa índole. Ese día, unas horas antes de saltar en Cuba, fue que yo me enteré de lo que el plan iba a hacer. ¿Cómo fue ese momento en el que cambia la parte idílica de la historia y terminan siendo un prisionero? ¿Cómo lo recuerdas? Lo primero fue que nos llevaron nos iban a fusilar. O sea, cuando nos capturan, nosotros estábamos como 20 millas al norte nosotros estábamos muy cerca del Central Australia, Y cuando nos llevan a Girón, nos llevan a unas taquillas, al grupo de nosotros, que era como de 19 en ese momento, y nos dicen a dónde ustedes dos van a ser los primeros que vamos a fusilar. Inconcebiblemente tu cerebro hace algo que te prohíbe acobardarte. O sea, lo único que yo pensaba era mis pobres padres. O sea, como mientras íbamos caminando, mis pobres padres cómo van a sufrir. ¿Qué edad tenías en ese momento? 17 años. Y ese era lo único que ocupaba mi mente en ese momento era cómo van a sufrir mis padres. Y cuando hicieron el preparen, apunten, fuego, de nuevo, tú sabes, me imagino que la última palabra que dije antes que dispararan fue padres, ¿sabes? Mis pobres padres. Se rieron, tú sabes, nos dispararon con balas de salva. De nuevo, ellos lo que estaban haciendo era tratando de filmar que nosotros nos acobardábamos cuando nos iban a fusilar para ponerlo en los noticieros y eso, y cuando se lo hicieron a varios y no funcionó, pararon de hacerlo. Y por ahí pasaron varios comandantes, pasó el Gallego Fernández, pasó Guevara, que a propósito tenía toda la cara vendada, la mitad de la cara vendada, y nunca he leído nada sobre eso, de que algo le haya pasado, que haya estado en algún conflicto donde lo hayan herido en la mitad de la cara. Estuvo haciendo varias preguntas, pero preguntan por qué tú estás aquí, tú todavía eres católico, tú sabes, ese tipo, y lo único que decía, qué bárbaro, era lo único que recuerdo de eso. Y Fernández había sido alumno, mi abuelo fue director de la Escuela Superior de Guerra en Cuba, hasta que llegó, cuando Batista lo sacó, y se quedó de profesor. Y muchos de los estudiantes de él, en caso de Fernández era uno de sus estudiantes, Oliva, ¿saben? Los dos que estaban dirigiendo las operaciones, uno de cada lado había sido estudiante de mi abuelo. Y Fernández me vino, que sé que vino y me dijo, abochornado que estaría mi abuelo de verme en ese lugar. Y yo le dije, yo no sé de quién estaría abochornado mi abuelo en este momento. ¿Te sientes un héroe? Jamás. Tengo una anécdota. Yo fui el primero que cuando nos rescataron, cuando llegamos a Miami,
el 23 de diciembre del 62. Yo fui el primero que se bajó del primer avión. Y después que pasamos todos los procesos, nos estaban esperando nuestros familiares y venían hacia nosotros, las madres, decían, ya llegaron, ahí vienen los héroes. Y lo primero que yo hice fue virarme hacia atrás a ver quién eran los héroes que venían. No me malentiendas, hubo un sinnúmero de actos heroicos, pero yo te puedo garantizar que esas personas que hicieron esos actos heroicos, que si yo te los describo son actos heroicos, ellos en ningún momento se han considerado ellos mismos héroes. Yo estoy abrazando a mi madre, acabado de llegar de Isla de Pino, y yo estaba bien consciente en ese momento que yo estaba fingiendo la alegría. De abajo estoy con mis tías, te das cuenta en mis ojos en dónde estábamos nosotros en ese momento, dónde estaba nuestra mente en ese momento. No te puedo decir dónde era, pero no era ahí. Después de 9 meses de estar incomunicado en un cuarto sin salir, tu mente, tuve que fingirle a mi madre lo alegre que yo estaba de estar abrazándola. Eso es donde te explica la condición mental que nosotros estábamos en ese momento. ¿Y dónde estaba la mente durante los 9 meses del encarcelamiento? La mente estaba en el momento. Está en un cuarto, como este salón, 213 personas durmiendo codo con codo, literalmente en el piso, codo con codo. Mis pies estaban en la cabeza de alguien, y a su vez yo era privilegiado, yo estaba pegado a la pared. Había un inodoro y medio con agua 1 hora por la mañana y una agua por la tarde, 1 hora por la tarde. Estás en ese momento hablando y comunicándote con las personas que están ahí, que por suerte eran en primer lugar, se mantuvo un orden militar, porque la comida nunca era suficiente, y la comida era en latones de 55 galones, te traían macarrones hervidos. No te estoy diciendo macarrones con queso, no te estoy diciendo macarrones hervidos en un latón de 55 galones. Y si no llega a haber un orden militar ahí, y además estabas con tus amigos, estabas con los que se convirtieron. La palabra de hermano está muy usada. Estas personas se convirtieron en mucho más que mis hermanos, porque cuando estás en esas condiciones no puedes esconder nada. Todos tus sentimientos están ahí al aire libre, y todo lo que estás pensando es cómo poder ayudar. Cuando tú tienes nada o muy poco que dar, y obviamente no estás esperando nada en retorno a lo que tú estás dando, ese gesto de dar significa muchísimo más que cuando estás allí tienes de todo y contribuyes. Y esa sensación permeaba todos los momentos de la prisión. Hay dos, hablando de heroísmo, estas personas son héroes para mí. 8 miembros, 8 presos de nosotros que vinieron a los Estados Unidos, que Fidel les permitió que salieran a colectar dinero para pagar nuestra sentencia. Ellos vinieron a los Estados Unidos 2 veces a colectar dinero y no pudieron colectar el dinero, obviamente. Y esas personas volvieron a la prisión. Se podían haber quedado aquí sin problema ninguno, se podían haber quedado aquí. Y esas personas volvieron a la prisión a cumplir una sentencia de 30 años en condiciones infrahumanas, en condiciones subhumanas. ¿Qué más ejemplo de que no hubo flaqueza en ningún momento? Y hablando de heroísmo, esos sí son héroes para mí. Esos sí son héroes para mí. Después que finalmente regresan a los Estados Unidos, te encuentras con que lo que se había contado de ustedes estaba totalmente distorsionado, o la gente tenía una realidad de los hechos. ¿Cómo te chocó ese reencuentro con los Estados Unidos? No he pensado en eso nunca. Espérate un momento.
Recuerdo al principio que mi padre me sacaba por ahí, me llevaba, mi hijo que acaba de venir y esto, y la gente dándome las gracias. Pero el reencuentro con los Estados Unidos es que nosotros inmediatamente empezamos a... El primero que me entrevistan, que es a mí, me dice, ¿y ustedes qué van a hacer ahora? Y yo le dije, recobrar la fuerza para volver a ir a luchar a Cuba. Y nosotros al mes, a los 2 meses, empezamos a seguir trabajando, haciendo misiones a Cuba. Una vez que, me imagino que por la culpabilidad que sentía Kennedy, no es que nos ayudaran, pero por ejemplo cuando nosotros salíamos, la fuerza costera se hacía de la vista gorda. Sabía que estábamos saliendo con armas, sabía que estábamos saliendo. Ellos no nos capturaban a nosotros. Llamaban a la Marina de las Bahamas, y la Marina de las Bahamas era quien nos capturaba. Y nos mantenía una noche ahí en las Bahamas, antes de llegar a Cuba, y nos mandaban para acá. Pero una vez que asesinan a Kennedy, ya desde aquí no podíamos salir. Desde aquí nos quitaban, donde quiera que nos encontraban, nos quitaban todo lo que teníamos. ¿Cómo rehiciste tu vida personal después de estas hazañas, después de estos conflictos, después de haber ido a este tipo de acciones con 17 años? Yo creo que precisamente porque tenía 17 años, 19 años, no me fue tan difícil. Y fuimos a la Universidad de la Florida y los amigos de nuestra edad que no habían ido, pero que estaban ahí, nos ayudaron muchísimo a aprender, porque el sistema de educación aquí era completamente diferente que en Cuba. Cuando ves que la gente está en Cuba y todo sigue igual, ¿qué piensas? En todas las luchas, las que las hacen son un pequeño grupo. La situación para nosotros era mucho más fácil de hacer que para las personas que están en Cuba. Es mucho más fácil ser en contra de la revolución aquí que ser en contra de la revolución allá. Por eso cuando me dice la gente en Cuba no hace nada, ¿Los entiendes? se lo entiendo. Tengo un hijo, una hija. Empecé tarde, el primero nació cuando tenía 41 años. Tengo una nieta de 4 años. Fuiste precoz para algunas cosas y demorado para otras. Correcto, pero me consideraba lo suficientemente responsable para darme cuenta de lo irresponsable que era. ¿Tiene sentido eso? Genial. Okay. Eso responde muchas cosas. Me alegro. Entonces a los 41 tuviste el primer hijo. Correcto. Ellos se sienten muy orgullosos. Mi yerno tiene una bandera de la brigada puesta en su casa afuera todo el tiempo. O sea que yo sé que existe esa admiración, pero nunca ha sido, tú sabes, nunca ha sido puesta por mí. Mire lo que hizo su padre, nada de eso, jamás. Ni al más mínimo nivel. Rara vez hablamos de esto, rara vez, porque yo creo que eso lo único que hace es que le añade dolor a ellos. El poner a describirme lo que fue los amigos muertos, la prisión, los riesgos. Yo creo que eso, tal vez esté equivocado, pero siempre he pensado que les causaría dolor a ellos.